La Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tenancingo y la Radio Cristo Rey presenta su programa Raíces Guadalupanas, un programa que busca acercar las tradiciones, festividades y costumbres cristianas a nuestros hermanos migrantes que se encuentran lejos de su tierra. Raíces Guadalupanas, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en este día. Gracias por estar con nosotros a través de Radio y TV Cristo Rey, a través de www.diocesisdetenancingo.mx, a través de YouTube, de TuneIn, de las diferentes plataformas digitales, de Spotify también. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Saludo a Gris Vázquez en la operación técnica y producción. Saludos a Angie Mendoza, aquí en la Pastoral de la Comunicación. Y bueno, pues en este día tan especial, es el miércoles 17 de diciembre, segundo día del novenario de posadas, de rosarios, preparándonos ya para la Navidad en este tiempo de Adviento. Y me da muchísimo gusto saludar y recibir aquí en los estudios de Radio y TV Cristo Rey a Citlali Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, súper bien, feliz y contenta de estar un día más aquí con ustedes y pues nada, a ver de qué tema hablamos hoy, ¿verdad? Un tema muy interesante, sin duda alguna. Y bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos el Santo Evangelio, lo que la liturgia nos presenta en esta mañana? Por favor, si eres tan amable, Citlali, te voy a pedir de favor que leas el Santo Evangelio según San Mateo, por favor, el Evangelio de hoy. Claro. Santo Evangelio según San Mateo 1:17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, engendro de Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar, a Fares y a Zafar. Fares a Erson a Aram. Aram a Nadib, Aminadab a Narsón a Salomón. Salomón engendró a Ranab, a Boz engendró a Ruth y a Obed a José. Jesé engendró a David, el rey David a la mujer de Urías. Engendró a Salomón a Raboam a Abías a Asaf a Josafat a Joram a Osias a Joatán a Acaz a Esquías. Ezequías engendró a Manasén a Amos a Josais engendró a Jeconías a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia, después del destierro de Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel a Buid a Eliaquín a Azor a Sadoc a Akim a Eliud a Eleazar a Matlán a Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde el Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación de Babilonia. 14, desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues la genealogía de Jesús, todo lo que es el historial de la familia de Jesús, de dónde procede Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿qué mensaje nos regala o qué mensaje podemos sacar o nos da la palabra de Dios hablando de la genealogía de Jesús? Es tan interesante porque hay nombres que, bueno, sin duda alguna yo ni siquiera conozco y seguramente muchos de nosotros ni siquiera conocemos, solamente porque se mencionan una vez en la genealogía de Jesús o alguna vez en todo lo que fue el proceso, en esas etapas de la historia de la salvación. Recordemos que es una historia. Dios hizo una historia, creó una historia de la salvación desde cuando creó a nuestros primeros padres y les dio el paraíso para que fueran felices,
pero ellos desobedecieron el mandato divino y pues comieron del fruto prohibido, simbolizando el pecado. De ahí se creó el protoevangelio y Dios echó a andar el plan de salvación, porque no iba a abandonar a sus hijos a su suerte, sino que desde ahí prometió que enviaría un Salvador, un Mesías. Y entonces el proceso de la historia de la salvación por sus diferentes etapas fue transcurriendo paulatinamente, dejando grandes enseñanzas y grandes mensajes. En la historia de la salvación hay hombres muy buenos, hombres santos, hombres entregados, fieles a Dios, pero también hay personas pecadoras, fallidas, como usted y como yo, personas con limitaciones de todo tipo hay. Y sin embargo, el plan de Dios sigue. No hay nada ni nadie que lo pueda interrumpir, ni lo podrá interrumpir jamás, independientemente de las limitaciones de los seres humanos, de los hombres y las mujeres, que de una o de otra manera queremos colaborar en ese plan de salvación. Tantos nombres que fueron enlazando la historia y que solamente, o que fueron eslabón para llegar hasta el tiempo en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer. Por eso el Evangelio va a decir, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Jesús a su Hijo, nacido de una mujer, así como había prometido desde el protoevangelio enviar al Mesías para la salvación. Y muchas generaciones crecieron, soñaron y murieron pensando en el Mesías, con la ilusión de que un día pudieran ver al Mesías. Y Dios, cuando echa a andar el plan de Dios, cuando la hora de Dios suena, y suena el momento en que Dios va a cumplir su promesa, en el frío Israel, en un invierno crudo, nace de una manera tan inverosímil, tan increíble el Hijo de Dios, cuando quizás muchos pensaban que vendría el Salvador, el Mesías, rodeado de gloria, de luces, de poder. No, Él viene a nacer de la manera más humilde, más sencilla, más increíble, de tal manera que dice el propio Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron y no le creyeron, porque nació de una manera humilde y sencilla, muy sencilla, y solamente unos reyes magos fueron los que descubrieron y supieron que era el nuevo rey que había nacido justamente en Belén. Y entonces de esta manera va caminando ese plan de Dios. Y es lo que nosotros celebramos. Y la pregunta sería, tú y yo también somos un eslabón para la historia de la salvación, porque tú y yo podemos hacer que una persona, dos personas o muchas personas se encuentren con el Salvador. Y también lo que tú hagas va tejiendo la historia del plan de salvación. Todos somos parte del plan de salvación, del proyecto de Dios. Y Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, pero quiere que tú y yo también seamos partícipes de ese proyecto y actores de ese proyecto y colaboremos con el plan que Dios tiene, que se va a cumplir sin ti o sin mí, pero que se va a cumplir, pero que Él te invita y me invita como bautizados a ser parte de ese proyecto, facilitadores del proyecto, también ir tejiendo la historia, porque así quiso Dios. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué si el más poderoso, el más grande, el más rico, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, el omnibenevolente, todo el que tiene todo el poder, en el que está todo el poder, nació de la manera más humilde y más sencilla? ¿Por qué muchos de nosotros celebramos la Navidad de una manera tan ostentosa, de una manera tan equivocada, tan apartada de lo que debe ser la Navidad? ¿De qué manera nos estamos preparando en este Adviento? ¿Cuál es ese corazón que tú estás disponiendo para que nazca Jesús? Sin Jesús no hay Navidad. En estos tiempos de mercadotecnia, de medios de comunicación digitales, de tanta promoción que hay, de tantas ofertas, solemos confundirnos y pensamos que la Navidad es un señor gordo vestido de rojo, riéndose, o que la Navidad son unos venados, son unos renos, o son cosas totalmente equivocadas. Y algunos celebran la Navidad sin Jesús. El absurdo de absurdos. ¿Cómo celebrar la Navidad sin Jesús? ¿Cómo celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero? Pues eso no puede ser posible. Entonces debemos de celebrar esa Navidad con un espíritu pobre,
pobre, humilde, sencillo, como quiso ser Él, en una sencillez, lo más bello es lo más sencillo, lo más hermoso es lo más sencillo. Yo me da pena y me da mucha tristeza que muchas veces en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, celebramos la Navidad de una manera ostentosa, de una manera totalmente apartada de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, de la caridad, del amor, de la fraternidad. Y más bien es una competencia como de a ver quién puede más, a ver quién tiene más, a ver quién queda mejor, pero con el mundo, no en el corazón. Y se celebran posadas y navidades sin Jesús. Que en la cena de Navidad realmente esté Jesús, que en cada día del novenario, que la posada es rezar el Santo Rosario con los peregrinos, las letanías, y sí, un ponchecito, y sí, un aguinaldo, quizás para los más pobres, para los niños, y sí, un tamalito muy rico, pero nada ostentoso, que no sea nada, mucho menos un baile en una posada católica. Eso es totalmente contrario. No puede ser eso, ¿no? Las cosas de Dios son totalmente antagónicas a las cosas del mundo. No se puede juntar el agua con el aceite. Dice Jesús, Satanás no puede pelear contra sí mismo porque se destruiría, ¿no? Entonces, porque son dos cosas muy distintas, lo de Dios y lo del mundo. Y a veces hemos mezclado lo de Dios con lo del mundo. ¿A dónde está la línea? ¿Dónde está la frontera? En dónde es lo de Dios y dónde es lo del mundo. Es tan bella la Navidad, tan hermosa, con tantos elementos y con una alegría sana que debemos de cuidarla. Entonces eso nos enseña la genealogía de Jesús, que tú y yo también somos eslabones, así como tantos, como Eleazar, como Jacob, como Isaac, como Salomón, como todos fueron tejiendo la historia y fueron siendo eslabón para que el plan de Dios siguiera. Tú y yo también somos parte de ese plan y debemos de trabajarlo en el día a día, en la casa, en la calle, hablar de Dios, sembrar la semilla del Evangelio, porque recuerda finalmente, aunque Jesús nazca 1000 veces, aunque el misterio de la encarnación se celebre 1000 veces, si no nace en tu corazón, si no nace en tu interior, habrá sido en vano. Pues que la Navidad y las posadas sean algo bello y algo hermoso. ¿Qué les parece? Hacemos una pequeña pausa musical. Vamos a pedirle a Gris que nos ponga un canto y regresamos para hablar un poco desde el punto de vista cultural, tradicional también, cómo surgen las posadas, qué se celebra la Navidad, que no celebramos una fecha, sino un acontecimiento, el más grande, hablando un poco de Navidad. ¿Qué te parece, Citlali? Claro que sí. ¿Algún comentario adicional a lo que meditamos? Pues es muy importante, ¿no? Porque muchas personas que solemos celebrar la Navidad, pues no tomamos en cuenta justamente parte de la historia y pues nos vamos solamente con lo superficial y pues dejamos al lado o dejamos pasar lo que verdaderamente importa. Así es. Muy bien, pues vamos a la pequeña pausa musical y regresamos. Adelante, Gris, por favor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se
se levanta. Tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Dios está aquí, lo puedo sentir en cada latir, en cada llorar, en cada sonreír, en mi familia, en misa, en mi diario vivir. Tan cierto como que le hablo y me puede oír. Búscalo y lo encontrará, háblale, él te escuchará. Ábrele tu corazón y créeme que él entrará. Él no necesita que tú seas perfecto, el único requisito es que tú estés dispuesto a amarle, adorarle, servirle, alabarle, glorificarle. Él está ahí, ven, puedes hablarle, porque su amor no conoce condición. Él ha estado en cada oración, en tu habitación, en el trabajo que perdiste, en tu momento más triste, en aquel lugar Él te encontró cuando te perdiste. Y cuando el pecado quiso destruirte, Él vino y entregó su vida para redimirte. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Muy bien, estamos de regreso en su programa Raíces Guadalupanas. Y bueno, pues también a todos los que nos escuchan en la transmisión de todos los programas de la Pastoral de Comunicación en Radio Comunitaria, para que también puedan escucharnos en esta frecuencia de FM y puedan, por supuesto, también ayudarnos a compartir de que el Evangelio también está escuchando en FM y se está escuchando lo que es los programas. Es esta colaboración de Radio y TV Cristo Rey. Lunes después de las 6 son las retransmisiones y fines de semana después de la 1 de la tarde. Mensaje que inspira contenido. Escúchalo en Radio Comunitaria Tenancingo 107.5 FM. 107.5 FM. Muchas gracias para que ahí nos escuchen también. Bueno, pues Citlali, el origen de la Navidad. Cuéntanos, platícanos desde el punto de vista también histórico, antropológico. La Navidad vino a cambiar la historia del mundo, sin duda alguna. Platícanos. Pues claro que sí, ¿no? La Navidad pues tiene, como usted ya lo ha comentado, un fin, que al final de cuentas es el nacimiento del niño Jesús, que anteriormente pues como tradiciones indígenas pues teníamos un nacimiento histórico anterior, que se celebraba pues también con tributo y con todas estas cuestiones históricas, ¿no? Pero pues llega el nacimiento del niño Jesús, hoy en día solemos hacer los nacimientos que son tradicionales y comunes en nuestras casas, en nuestros hogares, que al final de cuentas celebran este nacimiento, da lugar a la salvación, porque pues el niño Jesús pues vino a dar frutos, a dar vida, a dar una nueva esperanza. Así es. También pues nosotros celebramos lo que son las misas para honrar al niño Jesús y pues sí. Pues sí, y hablando particularmente de cómo celebramos la Navidad en Latinoamérica y especialmente en México. Recordemos que justamente como dices tú, Citlali, antes de la colonización, antes de la conquista, recuerden que 10 años después de la conquista llegaron los primeros evangelizadores, que eran los frailes agustinos. Entonces ellos encontraron una manera muy peculiar de cómo las antiguas culturas celebraban el nacimiento del sol, que era el dios Huitzilopochtli, ¿verdad? Y justamente empezaban días antes del 24 por la noche, del 25, ellos creían que ese era el nacimiento del sol, el 25 de diciembre, porque es el solsticio de invierno justamente, y entonces encontraron que había como verbenas populares, había fiestas
y ellos pues, observando hábilmente. Recordemos que San Juan Pablo II hablaba mucho de la inculturación del Evangelio, de cómo meter el Evangelio en la cultura, y hábilmente, estamos hablando de cerca de 500 años, prácticamente ya 500 años, cómo ellos empiezan a observar y se dan cuenta de que esas festividades que hacían, esas nueve o esas noches que celebraban los días previos al nacimiento del sol, pues ellos dijeron, ¿por qué no los catolizamos y los cristianizamos? Y de esta manera evangelizamos. Y empezaron a hacer misas en esas noches, y empezaron a presentar el Evangelio. Pero entonces decían, ¿cómo lo vamos a presentar si pues no hablamos este idioma? Los idiomas naturales, el náhuatl, el zapoteco y tantos idiomas o otomíes de los naturales. Y entonces fueron creando imágenes. Ellos fueron los que crearon la figura del diablo, como nosotros lo conocemos. ¿Cómo lo conocen los niños el diablo? Pues un ser vestido de rojo, con sus cuernos, con sus orejas, con sus patas, su colita y todo. Entonces mucha gente dice, pues ese es el diablo. Es la figura que crearon los frailes agustinos para representar al enemigo. Justamente, ya nos han enseñado la doctrina de la iglesia que el diablo no es un ser físico, es un ser espiritual, pervertido y pervertidor, que siempre anda buscando apartarnos del camino de Dios. Ellos crearon esa figura que ahora nosotros conocemos y que está ahí en la famosa lotería, que el diablo, pues eso lo crearon para representar el mal. Y después hicieron la piñata que justamente dijeron, ¿cómo les vamos a dar? Eran fiestas, eran verbenas, ¿cómo vamos a dar a conocer el bien, el mal, la doctrina y todo, la enseñanza? Pues crearon la piñata y crearon una estrella de 7 picos, representando los 7 pecados capitales. Cada pico representa un pecado capital, pero la llenaron de colores luminosos o colores llamativos para representar que justamente el mal es llamativo, el mal es atractivo, el pecado nos atrae, nos seduce, y ellos por eso presentaron una piñata con sus 7 picos. Y después idearon, y ahora vamos a ponerle a una persona una venda a cubrir los ojos, que representa que cuando una persona camina sin fe, pues anda a tientas, anda a ciegas y no puede. Pero dijeron, pero vamos a romper esa piñata con un palo, con un garrote, y el garrote justamente representa la fe que con ese palo destruye los 7 pecados capitales, y que cuando la destruye, pues esos pecados quedan destruidos y llegan los dulces que representan la gracia de Dios, las bendiciones de Dios y la alegría de que ha vuelto la gracia a cada corazón. Y de esa manera nació la tan tradicional piñata. Y todavía hay estrellas en las posadas, pero ya ahora hay muchas figuras, hasta modernas, y ya no presentan la estrella, que lo ideal sería que fueran las piñatas de estrella con sus 7 picos, ¿no? Claro. Sí, sí. Y de diferentes materiales, ¿no? Que antes las tradicionales piñatas eran de barro, Ajá. así que caían. Entonces, pues sí, hoy en día, pues las piñatas ya tienen diferentes figuras, como usted lo ha dicho, que de diferentes personajes animados y diferentes figuras, ¿no? Pero pues al final de cuentas el significado, como usted ya lo dijo, está en las piñatas que eran de 7 picos, que representaban los 7 pecados, y pues es justamente también importante reconocer la importancia de las piñatas, de su significado y cómo es que ahora pues las solemos representar en cada una de las posadas, cada una de las fiestas, ¿no? Porque además de las posadas, pues las piñatas suelen estar presentes en diferentes celebraciones. Así es. Bueno, es tan importante. Entonces eso es la paradoja, lo contradictorio. Si los frailes agustinos vinieron a cristianizar las posadas paganas, que todavía nos llamaban posadas, pero paganas, esas fiestas paganas, ahora ¿por qué? Las fiestas cristianas, la alegría cristiana, estamos dejando que nuevamente se haga pagana, mundana. En el siglo IV, el Papa Julio estableció el 25 de diciembre como fecha oficial. La razón principal fue cristianizar las festividades romanas,
que ya existían en esa época del solsticio de invierno. También esto pasó en Roma. Entonces, la iglesia y todos los cristianos no celebramos una fecha, porque luego nos dicen, ¿y cómo saben que nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Quién dice que nació? No celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento, y el acontecimiento más importante, pues, de la historia de la salvación. Hay dos acontecimientos, que es el 25 de diciembre, el día de la Natividad de Jesús, y el día de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Son los dos acontecimientos más importantes de toda la historia de la salvación. Bueno, pues entonces, este es el misterio de la encarnación de Dios haciéndose hombre para traer esperanza, salvación al mundo. Es un tiempo de renovación, de fe, de luz frente a la oscuridad. Es el sentido de la Navidad. Y bueno, pues a nivel universal, la Navidad es justamente traer paz. Por eso se han hecho tantas canciones, villancicos, tantos artistas han hecho de la música también un mensaje de paz, un mensaje de Navidad. Es también la Navidad que atrae a todos los pueblos, a todas las culturas. Eso representa lo que celebraremos el 6 de enero, la Epifanía del Señor, la universalidad de Dios, como Dios de todo el universo, de todo lo creado. Entonces, más allá de apartarnos de la fe y del amor, debemos acercarnos mucho al niño Dios, que representa el amor, la paz, la unidad, el perdón, la reconciliación. Y bueno, pues el árbol representa la vida eterna por ser perenne y es la luz de Cristo. El pesebre del nacimiento, iniciado por San Francisco de Asís en el año de 1223, para recordar la humildad del origen de Jesús. Fue este gran santo de la Iglesia Católica, el primero que puso un nacimiento, y después llegó a América y a México. Y la estrella simboliza la guía de la luz, que pues esa estrella que guiaba a los Reyes Magos para ver a Jesús en el pesebre. Pues así a grosso modo es lo que nos dice la enseñanza y cómo debemos de celebrar la Navidad. Es también una actitud personal delante de Dios, es darnos un espacio para ir al Santísimo. Si no estás confesado, es reconciliarte, confesarte. No se puede celebrar la Navidad en pecado mortal, no se puede celebrar la Navidad sin comulgar, o sea, es totalmente ilógico. Entonces, es estar en paz con Dios, buscar el sacramento de la reconciliación, los que puedan hacerlo. Ya sabemos que hay casos especiales que no lo pueden hacer, como los que están en unión libre, pero todos pecamos, somos débiles, pero la Navidad es para reconciliarnos con Dios. Es un tiempo de conversión, un tiempo de paz y de volver a Dios. Y tú, Citlali, ¿qué le dirías a los jóvenes? Porque yo veo a los jóvenes que andan, bueno, ya sus gorritos, sus suéteres navideños y todo, muchas selfies en las redes sociales de Navidad. Qué bonito, todo, no todo es malo, ¿verdad? Tampoco vamos a ver malo todo, no. Pero, ¿qué les dirías a los jóvenes para que comprendan un poco más el sentido profundo de la Navidad? Pues hay que conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Porque muchas veces, como dice usted, pues nos vemos influenciados de cómo es que debería suceder la Navidad, y muchas veces nos venden la idea de que la Navidad debe ser una fecha muy querida. Pues sí, es una fecha especial, pero no conocemos verdaderamente el significado, ¿no? Nos venden la Navidad en series, en películas, en canciones, pero muchas veces nos acercamos desde esta forma un poco digital, y ya solemos ir a las posadas pues en otro plano, de que no vamos ni a rezar, no vamos en devoción, ¿no? Que es lo importante de estas fechas, ¿no? Compartir, esperar gratitud, dar, recibir, y pues conocer que es una fecha muy esperada por el nacimiento de Jesús, agradecer, estar en compañía y pues celebrar de la mejor manera y sin excesos. Y pues como jóvenes acercarse también a la iglesia, porque muchas veces estamos dejando esta parte de creer en Dios, y nos alejamos un tanto de este significado. Pero pues para estar bien consigo mismo, pues también debemos de estar bien con Dios, de tener fe, de tener esperanza. Pues entonces es esta parte. Fíjate, eso que tú dices, que es bien importante, que hay muchas series y muchas películas. Por ejemplo, en Estados Unidos, se dan cuenta las películas que estarán pasando en los canales, que son canales de cable, que son
canales a veces internacionales, son muchas películas de Navidad. Pero ¿quién es el protagonista de esas películas? Es Santa Claus. Recordemos que Santa Claus fue una imagen creada por este refresco de cola tan famoso, con fines de mercadotecnia. Entonces, de esa manera, por eso tiene ese color, porque el refresco utiliza esos colores, ese color que tiene también. Y entonces las películas, las series americanas, que se ven mucho en México ni en Latinoamérica, el protagonista es Santa Claus. Yo nunca he visto así series, me quedo observando. Y el festejado, y el niño Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo van a hablar en esas series de, bueno, pues es Jesús lo que estamos celebrando, la Navidad? Ellos celebran ¿cómo se llama? Merry Christmas. ¿No? Merry Christmas. Entonces, pero la Navidad es Jesús. O ya aquí en México, ya nada más en las empresas dicen, felices fiestas. No, nada de felices fiestas. Feliz Navidad. Y yo creo que todos los católicos debemos decirle a los que nos encontramos, feliz Navidad en Jesús, feliz nacimiento de Jesús. La Navidad es Jesús. Sin Jesús no hay Navidad. Así es de que eso lo tenemos que ir quitando poco a poco y como tú bien decías, vamos a las posadas pero con ya una fiesta. Ya no a rezar, ya no a prepararnos nuestro corazón. Bueno, pues que la Navidad son reflexiones, ¿verdad? Al final de cuentas Dios nos hizo libres, cada uno toma sus decisiones, pero nosotros como católicos, como cristianos, con esa fe que los evangelizadores, la iglesia sembró en nuestro corazón, debemos de promover el nacimiento de Jesús en los corazones, la evangelización igual que los frailes agustinos, trabajar para que cada día haya más personas felices, porque sin Jesús no se puede ser pleno ni ser felices. Pues yo te quiero agradecer mucho, Citlali, esta tarde, tu presencia en el programa, y aquí estaremos frecuentemente, una vez por semana, acompañándonos cuando tu tiempo te lo permita. Claro que sí, don Jesús. Pues muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues también recordar que ya estamos a terminar el año, ¿no? Y qué bien que estas fechas pues están a finales de año y pues agradecer de todo lo que pasa en el año, como usted dice, confesarnos, ir a comulgar y pues permitirnos seguir adelante con el siguiente año que viene, ¿no? Así es. Muchas gracias, Claudia. Dios te bendiga. Gracias a Gris Vázquez en la operación técnica y producción, gracias a Angie Mendoza, gracias a usted por escucharnos y vernos, y recuerden, escuche la retransmisión en Radio Comunitaria los lunes de 6 en adelante y los fines de semana a partir de la 1 de la tarde en el 107.5, ahí en FM. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias. La Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tenancingo y la Radio Cristo Rey presentó su programa Raíces Guadalupanas, un programa que busca acercar las tradiciones, festividades y costumbres cristianas a nuestros hermanos migrantes que se encuentran lejos de su tierra. Raíces Guadalupanas, muchas gracias, hasta la próxima.